le apareció un problema gravísimo, el fentanilo. El desastre de salud pública más grande de la historia de la Argentina. Porque la pandemia fue una pandemia universal. Este es un caso que lo compramos, lo vendimos y lo hicimos nosotros. Y lo primero que usted sabe que sucumbe ante una guerra es la verdad. Y la campaña electoral empezó para el gobierno en modo guerra. Una reunión cumbre de ayer en la Casa Rosada escribió el boceto del guión para impedir que las muertes por el fentanilo no le arruinen la campaña. Milei se subió al guión del ministro de Salud Lugones, a quien todos miran, y buscó trasladar la responsabilidad por las 100 muertes a Kicillof. Trató al gobernador de Buenos Aires de enano y comunista y le pidió apartarse al juez que investiga las muertes por el fentanilo. El gobierno entró en estado de crisis por el centenar de muertes por el fentanilo contaminado y temen que la tragedia le arruine la campaña electoral. Entonces ayer se reunieron en la Casa Rosada el ministro de Salud Mario Lugones, Karina Milei y Santiago Caputo para buscarle una vía de escape a un tema que se coló como un cisne negro en la recta final antes de las elecciones. El estado de crisis es evidente porque la estrategia la elaboran la hermana del presidente y el asesor Caputo, que no tienen el conocimiento técnico para abordar una crisis sanitaria ya catalogada como la peor de la historia argentina, según la oposición. Así que Karina y Caputo dejaron momentáneamente sus diferencias tras el turbulento cierre de lista bonaerense para no perjudicar la performance libertaria en la provincia de septiembre y en todo el país en octubre. La mesa de campaña se transformó en una mesa de crisis sanitaria. El ministro Lugones no habló desde que empezaron a propagarse las víctimas por el fentanilo producido por el laboratorio Ramallo del grupo HLB Pharma. Volaba abajo hasta que llegó el fuego amigo de Federico Sturzenegger, que culpó al ANMAT por haber fallado en el control del fentanilo y desató la crisis en el gabinete. El miércoles Sturzenegger le fue a pedir disculpas a Lugones, pero ya había cometido el error de derrumbar el discurso del gobierno que pretendía vincular al kirchnerismo con el dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro. Y anoche salió el primer cañonazo oficial en la línea de volver a responsabilizar al peronismo de un hecho ocurrido íntegramente durante esta gestión. Javier Milei abrió la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, tratando al gobernador Kicillof de enano y comunista. Y se refirió a la tragedia del fentanilo, o sea, quiso tomar la iniciativa. Con las mismas herramientas que habían usado hasta la bomba que activó Sturzenegger, intentó vincular al kirchnerismo y a Kicillof con Furfaro y cargó fuerte contra el juez Kreplak, que investiga el caso por ser hermano del ministro de Salud bonaerense. En su furia discursiva, el presidente no tuvo en cuenta que su ministra, Patricia Bullrich, había considerado públicamente a Kreplak como juez probo y correcto. Bullrich habla periódicamente con el magistrado debido a las diligencias que tiene que realizar la cartera de seguridad como auxiliar en la investigación. Sí, 2 días antes, y ante un canal oficialista, la misma Bullrich, frente al periodista que le decía, y ese juez, le dijo, no, mire, para mí un juez probo, y no tiene nada que ver que sea hermano ministro de Salud, porque además no es cierto que otra cosa que también mintió ayer Javier Milei, tampoco fue la provincia de Buenos Aires la que más fentanilo la que más compró. Luego la cuenta oficial de la vocería de Manuel Adorni buscó instalar la misma martingala. En un tuit pidieron la cárcel para Furfaro y amenazaron con recusar al juez del caso, Ernesto Kreplak, y si no lo hace, con el argumento de que Nicolás Kreplak es hermano del ministro de Salud, pedirle la renuncia. El juez contestó recordándole al presidente que tiene la obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso, una cuestión elemental de la división de poderes. Así empezó la campaña electoral en el principal distrito del país. Imaginen lo que va a ser esto, ¿no? A pocas horas del cierre de lista, nadie sabe quiénes son los candidatos, pero todos saben que la campaña será una guerra sin cuartel. En esa guerra, como en todas, sucumbirá la verdad, mientras decenas de personas han muerto en el país que se consideraba hasta ahora como el más seguro del continente en el control de sus medicamentos. Sí, porque hasta que vinieron los topos del Estado, la ANMAT tenía tanto prestigio como la Agencia de Control de Estados Unidos. Yo diría que más, porque algunas cosas que aprobaba la Agencia de Control de Estados Unidos acá se miraban como observación o no se permitían distribuir como medicamentos.
Bueno, ayer todo eso quedó herido de muerte. En su jueguito por destruir al Estado, se metieron con organismos que eran sacrosantos. Y cuando lo deterioran de esta manera, siempre le echan la culpa al gobierno anterior. O sea que todo ocurrió acá. ¿Qué es lo que básicamente ocurrió hasta ahora? Y no me quiero meter en el tema porque es muy complejo, que la ANMAT efectivamente anunció que había problemas con el laboratorio, pero no procedió a forzar el retiro de los medicamentos. Como corresponde en un país donde lo que reina es la libertad.